Es para mí un verdadero placer tener la ocasión de pronunciar estas palabras introductorias al acto de hoy. Esta mesa redonda abordará la participación de marinos griegos en la expedición Magallanes-Elcano, en la primera vuelta al mundo, centrando su atención preferentemente en la figura de Francisco Albo, que pilotó la nave Victoria en su tramo final, así como en su cuaderno de bitácora o derrotero, con el que dio cuenta de esta extraordinaria expedición. La mesa redonda de hoy cuenta con la participación de especialistas bien conocidos, como la historiadora Consuelo Varela, del hispanista de Tesalónica Ioannis Hatziotis y del helenista español Pedro Olaya, así como con el papel de moderador a cargo de otro apasionado de nuestra historia naval, el redactor jefe de Cultura de ABC, Jesús García Calero. Además de darles la bienvenida a todos por su participación en la mesa de hoy, no quiero dejar de agradecer asimismo a Casa América y al Instituto Cervantes por hacer este acto posible. Porque el acto de hoy se encuentra encuadrado en el conjunto de actividades culturales llevadas a cabo por España en Grecia con motivo de la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo. En concreto, desde la Embajada y el Instituto Cervantes de Atenas, nos hemos esforzado en profundizar en un hecho poco conocido, como es la participación de los marinos griegos en la expedición de Magallanes-Elcano. Su puesta en valor a través de actividades como las de hoy permite dar el debido reconocimiento a la aportación griega a la expedición, determinante para que ésta llegase a buen puerto, o nunca mejor dicho. Una y otra vez he observado el rostro de perplejidad, incredulidad y satisfacción al mismo tiempo en cada uno de los griegos a los que he tenido ocasión de relatar la decisiva participación griega en la expedición. Además de reafirmar su justo orgullo por su rico pasado marítimo, los griegos siempre acogen con gran satisfacción toda circunstancia, en este caso un hecho histórico de primera magnitud, que haya permitido que españoles y griegos trabajemos codo con codo en un empeño común. Lo mismo pasa con los españoles. Respecto de Francisco Albo, quisiera señalar que se trató de un marino excepcional que, al igual que el genial Ulises de la Odisea, contó con la tenacidad y la inteligencia entre sus virtudes principales. Su derrotero permite seguir la trayectoria geográfica de la expedición día a día. Con el apoyo de la Embajada de España en Grecia, esta obra ha sido recientemente editada por primera vez en un único volumen con el texto en español, en inglés y en griego, el idioma materno de Albo, gracias a la Fundación Chacos. Con miras a seguir dando a conocer esta singular figura, así como el resto de marinos griegos que participaron en la expedición, ahora se está trabajando precisamente en la producción de un documental cinematográfico sobre este mismo asunto, que esperamos pueda ver la luz este mismo año. Sin más dilación, pues, reitero mi agradecimiento a todos los participantes en la mesa redonda y a los que la han hecho posible, confiando en que despierte el interés del público. Muchas gracias. Bienvenidos y muchísimas gracias al embajador Enrique Viguera por la hospitalidad y esta amable intervención que sirve para introducir el apasionante debate sobre los marineros griegos en la expedición de Magallanes y Elcano. Contamos con voces autorizadísimas y de las más autorizadas que podrían hablar sobre este tema y que seguramente iremos entrando en los matices, en las complejidades de un viaje que ahora hace 500 años
cambió la manera en que entendíamos el mundo de una manera práctica, digamos, porque era la primera vez que se circunnavegaba el globo terráqueo. Y fue una experiencia que dio paso a la primera globalización, a la primera puesta de redes comerciales fijas durante siglos y cambió precisamente esa visión que teníamos del mundo. Y en ella participaron miembros de la tripulación, de esos casi 250 tripulantes de innumerables países. Es verdad que fue una empresa netamente de inspiración española, pero también es verdad que es la idea de un gran marino de la corona portuguesa, al que su rey no había hecho caso. Y también es verdad que es una empresa que podríamos llamar de capital riesgo, porque contó con mucho dinero adelantado por los comerciantes, sobre todo los burgaleses, y también es verdad que trató de exaltar a los mediadores que teníamos en ese momento para el comercio de las especias, yendo a la fuente directa, y también es verdad que es un conflicto de límites y de peso diplomático y que dio paso a unos descubrimientos de gentes y de nuevos límites que hubo que volver a efectuar. Para hablar de todo ello, para orientarnos en este magma histórico tan apasionante, pues tenemos a Consuelo Varela, la afamada historiadora que conoce esta época como muy pocas personas y que escucharemos enseguida. Tenemos también al gran hispanista y profesor Ioannis Hasiotis. Tenemos también al gran helenista español Pedro Olaya, y entre todos vamos a intentar primero escucharles por orden para que vayan haciendo cada uno una introducción a este tema, a este aspecto griego del viaje, y luego, si os parece bien, vamos a debatir algunas de las ideas que hayáis puesto sobre la mesa. A mí me gusta mucho poner siempre un vínculo, aunque Grecia en ese momento, pues cada ciudad estaba vinculada a distintos estados, ¿no? Había algunas de Génova, había otras de otros lugares, ¿no? Pero me parece que es un vínculo también probablemente biográfico a través de esos marineros con el mundo que dio lugar a la cultura clásica y a la visión europea del mundo, que también es digno de mención en este momento en el que esta empresa lleva, digamos, esa idea europea más allá de los límites entonces conocidos. Así que sin más, si os parece bien, vamos a empezar escuchando primero a Consuelo Varela. De verdad que es un lujo teneros aquí hoy, y empezando por ti, estoy deseando escuchar lo que nos vas a decir y luego debatiremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Yo querría comenzar por dar las gracias a la Casa de América. Creo que ha sido una estupendísima idea la de hacer este coloquio y me siento honradísima de estar con todos vosotros. Yo creo que lo que conviene que se sepa es que no es una casualidad que el rey Carlos aceptara a Magallanes y que aceptara el viaje. Debemos empezar quizás por recordar que en el Tratado de Tordesillas, en 1494, Portugal y España se distribuyeron dos áreas de influencia, dos zonas de influencia, fijando los límites de los descubrimientos a 300 leguas al oeste de los Azores. Era una situación cómoda. El católico le interesaba Nápoles, le interesaba sobre todo Italia, los portugueses estaban circunnavegando África y la situación era cómoda, no creaba problemas entre los dos países. Cuando Colón descubre el Nuevo Mundo, la situación cambia. Los indígenas le dicen que más allá hay oro, que hay otro mar. Colón lo que quiere es buscar las especias, es en el fondo, además de un marino, un comerciante. Eso le interesa y lo intenta. Lo intenta pero no lo encuentra. Y muy pronto los reyes se dan cuenta que eso es posible y deciden, contra las capitulaciones que tenían con don Cristóbal, deciden enviar
a otros marineros en busca de esas especies. En 1499 van Alonso de Ojeda a Venezuela y Colombia, Bastidas en 1501. Se buscaba no tanto la China como las especies descritas por Marco Polo o por Nicolò de Conti. ¿Qué es lo que pasa? Pues no se encuentra nada. Pero en 1503 se crea la Casa de la Contratación en Sevilla, que es una especie, digamos, como de, bueno, como de oficina de ultramar, ¿eh? Y se decide en 1505 preparar, muy pronto, la Casa de la Contratación se ha creado en 1503, en 1505 se decide preparar una armada de la especería que debía de ir al mando de Vicente Yáñez Pinzón y de Vespucci. No fracasa, es decir, se retrasa esa expedición, muere Felipe el Hermoso, es la regencia del rey católico, hay una serie de problemas que no se ve factible crear, organizar esa armada. Pero en 1508 Vespucci es nombrado piloto mayor de la Casa de la Contratación, es el primer piloto mayor de la Casa de la Contratación y toma la idea. Él ya no puede ir, él ya no puede hacer ese viaje, tiene su trabajo en Sevilla y encarga a Juan Díaz de Solís y a Pinzón que organicen, que busquen ese posible contacto, ese posible estrecho. Y les voy a leer una parte de las instrucciones del rey a estos dos, a Juan Díaz de Solís y a Pinzón. Y dice que ellos van para descubrir aquel canal o mar abierto que principalmente habréis de descubrir, el que yo quiero que se busque. E haciendo lo contrario, seré muy deservido y lo mandaré castigar. Es decir, está muy claro lo que en ese momento el rey quiere. Es decir, dejarse de tonterías ahí, lo que hay que hacer esto, y si no lo hacéis, yo me sentiré furioso. En 1513, es decir, poco tiempo después, Vasco Núñez de Balboa avistó por primera vez el océano occidental, al que llamó Mar del Sur. Bueno, eso ya es un avance importante. Allí, evidentemente, no se puede llegar, pero, en fin, hay otro mar y lo tienen cerca. Entonces los portugueses en ese momento deciden armar dos naves financiadas por Cristóbal de Haro, que es un burgalés que en aquel momento estaba en Lisboa, y esa armada llega hasta 40 grados sur. Es decir, habían descubierto, dicen ellos en su relato, que habían descubierto un cabo y un golfo que les pareció que era el estrecho. Eso, claro, ya supone un avance inmenso, es decir, tenemos otro mar. Y ese mismo año, en 1514, el católico encomienda a Díaz de Solís la posibilidad de circunnavegar el continente americano. En 1515, con 3 navíos y 60 hombres, se organiza esta flota para descubrir el estrecho. Desgraciadamente, Solís muere en 1516 en lo que él llamó el Río de la Plata y no se pudo continuar. Por eso es muy fácil entender que en 1517, cuando Magallanes llega a Sevilla y propone su plan, Magallanes y Falero propone su plan, que Carlos se sienta entusiasmado. Dice, estamos cerca, este es el momento. Tenemos unos armadores solventes, tenemos un marinero, un marino, digamos que no excesivamente experimentado, pero que había estado allí. Tenemos a un burgalés que es nuestro. El problema ahora es organizar la expedición. Pero bueno, se organiza. Es decir, que lo que se trata es de ver que no es una casualidad. Cuando hay veces que la gente nos pregunta, bueno, ¿y por casualidad? Pues mire usted, por casualidad no. Es decir, esta es una carrera a largo plazo y que se ha venido desarrollando durante un tiempo. Después ya la Armada y organizar todo. Es muy complejo, ¿eh? Realmente es impresionante cómo en tan poco tiempo consiguen montar la que montaron. La Casa de la Contratación verdaderamente era impresionante. Y lo hicieron muy bien. Y ahí se enrolaron 9 marineros griegos.
¿Qué hacían esos griegos ahí? ¿Cómo llegaron? Eso es lo que nos va a contar, yo creo, el profesor Hasiotis. Gracias. Yo creo que sí. ¿Puedo continuar? Sí, adelante, profesor. Claro. Gracias. En primer lugar, quería agradecerles por invitarme. Quiero confesar que es la primera vez que participo en este tipo de coloquios. Y por eso también la pericia tecnológica es un poco discutible, hablo para mí. De todos modos, quería, si Javier me permitiera, antes de pasar a mi intervención, decir dos palabras que tienen más carácter personal, que tienen más conexión con experiencias personales. Bueno, en primer lugar, me alegra tener la oportunidad de participar hoy en este debate y ofrecer en la medida de mis posibilidades una humilde contribución a la dimensión paneuropea del 5º aniversario. Pero este evento me obliga a hacer un breve balance. Cuando en 1967, hace 54 años, llegué por primera vez a España, me di cuenta que el conocimiento por parte de los españoles de la historia neohelénica era bastante desalentador. Me apresuro a aclarar que, por el otro lado, aún más desalentador era también el nivel del conocimiento por parte de los griegos. En sustancia, en la Grecia de entonces no existían hispanistas profesionales, Pedro. Y en la de hoy, lo único familiar de la historia española en Grecia, a mi parecer, desgraciadamente, gira hacia la guerra civil y la época franquista, nada más. En consecuencia, el hecho de que los organizadores del presente debate prefieran para su tema el papel griego en la primera vuelta al mundo, constituye, en mi opinión, un signo optimista para el desarrollo relativo que se ha realizado en este campo en España desde aquel viaje mío hasta ahora. Y no es nada casual que la más rica y documentada lista onomástica de los griegos que participaron, directa o indirectamente, porque hay muchos que han participado indirectamente, a la aventura ultramarina española, ha sido realizada, ha sido registrada a base de testimonios archivísticos por dos eminentes filólogos y humanistas griegos. Bueno, me refiero a los sabios hermanos Luis y Juan Gil Fernández, y ellos, particularmente don Juan, son los que trazaron la ruta o las rutas para mí, para ampliar mis investigaciones sobre los griegos, no solamente de la España, de los dominios españoles europeos, sino también hacia sus colonias ultramarinas. Ahora bien, la participación de los griegos en la primera vuelta al mundo se podría considerarla, como lo ha notado también Consuelo, como accidental si no se encuadrara en la presencia general griega en los territorios españoles de la época. Dicha presencia se rastrea ya en la segunda mitad del siglo XV, pero se nota más al pasar del siglo siguiente. En dos palabras, después de la caída de Constantinopla y con más frecuencia desde el alba del siglo XVI, muchos griegos, más de lo que se cree en general, habían comenzado a buscar refugio en territorios españoles, a espera de mejores condiciones de vida. La mayoría permaneció en las posesiones de Italia, las más vecinas a Grecia, Sicilia y Nápoles. Otros, por lo general personas aisladas, dejaban sus familias en las comunidades griegas de la Italia meridional para pasar a la península ibérica y desde ahí a las tierras ultramarinas. Y como prueba, basta el caso del mismo Francisco Albo,
que, dejando a su familia a Messina, se trasladó a Sevilla, donde vivió hasta su muerte. Los griegos en la España de la época hicieron habitualmente carrera como militares y marineros. En la Italia española, los militares griegos, que eran numerosos, servían en unidades especiales de caballería ligera, los llamados stratiotes, de la palabra griega stratiotis, que significa soldado. Los que habían pasado a la península ibérica y el ultramar se destacaron, no sé por qué, más en la pólvora y en la artillería. La mayoría de los marineros se enrolaron en las tripulaciones de las flotas de Indias, actuando como pilotos, maestres, contramaestres, simples grumetes y pajes. Los conocemos algunos de sus nombres, y progresivamente como capitanes y dueños de sus navios propios. La mayoría se estableció en el barrio Triana de Sevilla, como casi la mayoría de los marineros. Un número considerable de esta gente pasó al fletamiento de barcos y mercancías y gradualmente al comercio transatlántico. Una parte arraigada en Sevilla, otra en Cartagena de Indias, en Obra de Dios, en el Callao, Santiago de Chile, Valdivia, son los centros, los puertos más conocidos de su actividad. Con respecto a su origen, yo lo he también notado, Consuelo, la mayoría absoluta de los marinos griegos procedía de las islas o zonas costeras, es decir, Creta, Chipre, Quíos, las Cícladas, Rodas, las Islas Jónicas y Nauplia, el Peloponeso, es decir, de tierras dominadas por venecianos y genoveses. Bueno, Rodas pertenecía a los caballeros de San Juan de Rodas hasta 1522, cuando se terminó la ruta de Magallanes-Elcano. Había terminado también la dominación sanjuanista de Rodas. Debemos tener en cuenta esta particularidad porque nos ayuda a explicar tanto la facilidad de esta gente, que en general era analfabeta, para adaptarse a los mecanismos sociales y estatales occidentales. Y como su pericia náutica, además de las islas del archipiélago, mantenían una tradición perenne de construir barcos, especialmente para los mares difíciles del Mediterráneo oriental. Y esta experiencia fue utilizada por varios soberanos de la época, claro, por los otomanos en primer lugar y los venecianos en segundo. No era casual la presencia constante de griegos, artesanos griegos, en los astilleros de Constantinopla, desde el siglo XVI hasta la Revolución Griega de 1821. Los venecianos también habían explotado este elemento isleño griego, no solo enrolándolo en sus galeras, sino también en sus construcciones navales. Bueno, para las armadas venecianas basta decir que un tercio de las galeras que participaron en la batalla batalla de Lepanto eran de Creta y las Islas Jónicas. Bueno, con esta demostración, que es esquemática, claro, no quiero visualizar la imagen de un gran número de griegos en la aventura ultramarina. Se trata de una minoría que se nota por su actividad, no siempre ejemplar, en las expediciones marítimas españolas. En general, el número de los griegos que actuaron o se establecieron en territorios de ultramar español es prácticamente imposible de cuantificar, ni siquiera de forma aproximada. Bueno, lo mismo se trata casi de todos, pero para los griegos tenemos otras dificultades que no tengo tiempo para explicarles.
La única comparación cuantitativa que podemos hacer a base de testimonios disponibles se relaciona con otras etnias extranjeras, claro, exceptuando a los portugueses y no siempre a los italianos, que pertenecían entonces a territorios vinculados más o menos a la España de los Austrias. Para tener una idea general, bastan los siguientes datos, muy pocos. Entre los 195 marineros, por ejemplo, de la Armada de Castilla de Oro 1513-1514, figuran 3 o 4 griegos. Este es el número también de los viajes de Colón después del segundo. La primera presencia griega estaba en el segundo. En la primera no encontramos nada. Bueno, en el Perú, en 1532-1560, en una lista total de 516 extranjeros, 52 se registran como griegos. Bueno, en todo caso, español no se puede calificar si no incluimos un factor decisivo, que en su intento de pasar a las Indias, los oriundos de relativamente lejano geográfica, política, socialmente mundo greco-ortodoxo del Levante, se enfrentaban a dificultades añadidas, siendo pues, principales las prohibiciones relacionadas con su dogma religioso. Ahora bien, dichas restricciones que fueron adoptadas tras el segundo viaje de Colón no crearon obstáculos insuperables. Las autoridades españolas en Sevilla, la Contratación de Indias, y en las Indias, mostraron a veces por razones prácticas una cierta, aunque perceptible, laxitud en el manejo de estas restricciones. No sé, Javier, si tengo un poco de tiempo más para decir, para añadir unos lados. No mucho, y le voy a pedir que tenga cuidado con los papeles, que los ha puesto sobre el micrófono y cuando los mueve se oye. Gracias. Sí. Bueno, es que el primero es que a partir de la mitad del siglo XVI, bastantes de los militares y marineros cambiaban carrera, dedicándose a la artesanía, comercio, agricultura, el ganado y la minería. El segundo tiene que hacer con su repatriación. La mayoría de los griegos que habían puesto sus pies en el suelo de la península ibérica y aún más del Nuevo Mundo, no regresaban, no retornaban a sus patrias natales. Se quedaban en los países de acogida, se casaban con españolas o aún más con indígenas, y al llegar la tercera, si no la segunda generación, quedaban totalmente integrados. Incluso grandes familias no evitaban la asimilación, puesto que también habían sido formadas, con raras excepciones, con matrimonios mixtos. El ejemplo más común es de Jorge Manuel Claro, el hijo de Teotocópulos, pero a mi parecer más indicativa resulta la evolución de la familia de Rodas, la más conocida también en la vuelta del mundo. Tras la primera mitad del siglo XVII, de esta familia rodiota y cretense, no quedaba, incluso en Sevilla, más que el apellido, que ya no se valoraba como griego, sino hispánico. Bueno, relacionado con un antepasado caballero de San Juan, no sé qué, y unas toponimías y lugares de España, Rodas, San Pedro de Rodas y tal. Sin embargo, a pesar de su plena integración en el entorno español colonial, algunas de las familias de ascendencia griega, ya sea segura o dudosa, se enorgullecen, incluso hasta hoy, de su ascendencia histórica lejana. Se trata de un fenómeno habitual, en particular en sociedades hispanoamericanas, no en España, en las que las tradiciones familiares que han sobrevivido en el tiempo, a pesar de la mezcla con otros linajes, se manifiestan en una pletora de estudios genealógicos.
Este fenómeno se aplica a muchas familias con el apellido, sobrenombre o apodo de Candia, de Rodas o griego, que se han instalado en diversos países ultramarinos, en primer lugar en Perú, Chile, México y Nuevo México. Bueno, sea lo que fuere, desde mediados del siglo XVII en adelante, las referencias a griegos que cruzaban los mares para pasar a los países ultramarinos españoles se vuelven extremadamente escasas. Y esta escasez refleja, en mi opinión, la correspondiente reducción dramática de los individuos que, saliendo desde varias regiones del Mediterráneo oriental, escogían tierras españolas para establecerse. Pero me parece que ya he excedido el tiempo límite y que por eso quiero agradecer por la paciencia del moderador y su tolerancia también y la paciencia de los otros miembros. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Un inciso pequeño. No soy Javier, soy Jesús. No, perdón. No, tranquilo. Estoy loco. Quería dar paso a Pedro Olaya, al helenista, que nos va a hablar de, probablemente dentro de los marineros griegos, una de las historias fundamentales, que es la de Francisco Albo, que tuvo responsabilidades en la nao Victoria. Hay que decir que no todos los griegos sobrevivieron, pero probablemente en proporción tuvieron mucha suerte, ¿no? Porque creo que llegaron 3, si no me equivoco, y uno de ellos era Francisco Albo, autor del derrotero, en el cual se cuenta pues, la última parte del viaje de manera muy detallada. Es una de las inmensas fuentes directas que hay de esta aventura. Así que cuando quieras, Pedro, y muchísimas gracias. Hola, buenos días. Saludos desde Atenas. Para mí también es un honor estar en esta mesa redonda y hablando de este tema que trata de poner de manifiesto la participación de los marinos griegos con su larga tradición naval, no solo en la primera vuelta al mundo, sino en las expediciones ultramarinas de la España de aquellos años. Y en esta exposición que se está haciendo aquí, casi desde lo general a lo particular, a mí me toca quizás la parte más particular, que es la de ponerle un poco nombre y apellidos a esos griegos que participaron que tenemos constancia de su participación en la primera expedición de Magallanes Elcano, que resultó ser también la primera vuelta al mundo. Y dentro de los datos que constan en los archivos españoles, fundamentalmente, sobre estos personajes, pues poder hilvanar un poquito lo que fueron sus vidas y lo que fue su participación, la importancia de su participación. Se hace también en esta ocasión, y es una conmemoración también especial, el hecho de que publiquemos desde Atenas, por iniciativa de la Embajada de España y con la colaboración también del profesor Hasiotis y los muchos datos e investigaciones del profesor Juan Gil, publicamos por vez primera el texto íntegro del derrotero de Francisco Albo. Es una obra fundamental de la historia de la navegación, es el texto más completo, el registro más completo de cuantos registros se hicieron sobre la primera vuelta al mundo en términos de navegación, en términos, digamos, técnicos de navegación, que arroja luz sobre la manera en que se navegaba en esos tiempos, sobre la geografía, sobre la ruta concreta de la expedición. Sería imposible reconstruir en estos momentos la ruta de la expedición de la primera vuelta al mundo si no contáramos con el derrotero de Francisco Albo. Ilustra la vida de este personaje, evidentemente, hasta donde podemos intuirla a través de sus testimonios, pero también ilustra la participación y la vida de los otros griegos y de las otras nacionalidades que participaron en esa expedición. Sobre la figura de Francisco Albo me referiré al final de mi intervención, porque es la más importante de todas, pero quiero hacer antes mención a los otros 8 griegos de los cuales queda constancia de su participación en esta expedición. El más humilde de todos ellos pues es un simple muchacho llamado Antonio de Axio, natural de la misma
isla de la que era natural Francisco Albo. Unos historiadores se inclinan a pensar que es la isla de Quíos, otros, como el profesor Hasiotis, apuntan la posibilidad de que fuera la isla de Naxos. Su identificación no es absolutamente incontrovertible. Y este muchacho pues, aparece, pasa a la memoria de la historia simplemente por estar registrado en los registros de la tripulación de Sevilla, pero ni siquiera, sustituyendo a un portugués, pero ni siquiera llega a embarcar. Después tenemos constancia de otros marinos griegos, dos de ellos de Nauplia, que entonces se llamaba Nápol de Romania, en el Peloponeso, que son Nicolao Griego y Juan Griego. Nicolao Griego es un personaje que hace después carrera como marino en España, que llega a ejercer después de armador, sobrevive a esa expedición primera, está entre los supervivientes y después se enrola en una segunda expedición muy importante también a la Tierra de Fuego, unos años después, pero una expedición que acaba en una tragedia para los tripulantes, mueren muchos de ellos y en circunstancias muy, muy adversas, pero él una vez más es un sobreviviente de esa expedición y no solamente consigue regresar a España, sino que también es el testigo de excepción que cuenta la expedición a Tierra de Fuego al propio emperador Carlos V. Juan Griego, el otro navegante de Nauplio, y a su vez Mateo de Gorfo, Mateo de Corfú, son dos marinos que participan en la expedición también, pero que se convierten en desertores en la isla de Borneo, cuando la expedición ya parecía que no iban a llegar a ningún sitio y que no se sabía muy bien cómo iban a poder regresar a casa. Ahí va habiendo una serie de deserciones, anteriormente también en el propio estrecho de Magallanes, el propio estrecho de Magallanes, y ahí deserta también Simón de Axio, otro marino del que queda constancia, que en esos momentos estaba en la nave San Antonio, que durante la exploración del canal que luego llevará el nombre de Estrecho de Magallanes, las naves se separan y en ese momento pues, la nave San Antonio con sus tripulantes decide, no sabemos hasta qué punto todos estaban de acuerdo con esa decisión, pero decide volver a España hacia atrás, cruzando el Atlántico y no seguir adelante. Tenemos constancia de que este personaje sobrevive después. Y luego de la isla de Rodas hay tres marinos en la expedición, aparte de Francisco Albo, que era vecino de Rodas, sino natural de Rodas. Están Miguel Sánchez de Rodas, un personaje del que tampoco sabemos prácticamente nada, probablemente hijo de españoles por el apellido Sánchez y probablemente también vinculado en cierto modo a la orden de San Juan, pero no son más que especulaciones estas afirmaciones. Y después dos personajes hermanos también importantes, uno Felipe de Rodas y otro Miguel de Rodas, que no tenemos que confundir con Miguel Sánchez de Rodas. Estos estaban también entre los sobrevivientes de la expedición y en concreto Felipe de Rodas fue también uno de los cautivos que apresaron los portugueses en las islas de Cabo Verde y que consiguió regresar a España por intercesión del emperador Carlos V a ruegos de Juan Sebastián Elcano, que fue lo primero que hizo al llegar, al poner pie en España, ya desde Palos de la Frontera, escribió una carta al emperador en la que le pedía que reclamara e intercediera ante los portugueses para los 13 cautivos de la expedición que se habían quedado en Cabo Verde. Allí entonces, en la figura de Felipe de Rodas, se junta la suerte del superviviente de la expedición, pero también del cautivo rescatado por intercesión del emperador. Y luego Miguel de Rodas es un personaje quizás con
con Francisco Albo, pues de los más importantes de los griegos en esa expedición. Miguel de Rodas volvió a España, culminó la vuelta al mundo en la nave Victoria como maestre de la Victoria, en la que Francisco Albo era piloto en ese momento. Es decir, un personaje ya con un grado importante en la marinería, y que además después hizo muchos méritos porque llegó a ser nombrado caballero de la Orden de Santiago en España, y llegó a ser nombrado también piloto mayor de Su Majestad, un cargo que convertía de repente a este extranjero, a este griego, en un hombre de suma confianza de la corona, porque desde su cargo, desde su dignidad de piloto mayor, tenía las atribuciones de organizar de manera técnica las expediciones a las Indias, de examinar a los pilotos en el manejo del astrolabio, en el manejo del cuadrante, en otras habilidades técnicas, y sobre todo de confeccionar la cartografía secreta del rey. Era pues un honor y una responsabilidad muy grande que recayó sobre uno de estos marinos griegos a los que estamos homenajeando en esta ocasión. Y nos quedaría ya por último la figura de Francisco Albo, que, como decimos, pues probablemente era natural o de Quíos o de Axio, o de Naxos, y era vecino de Rodas. De él sabemos unas cuantas cosas más. Sabemos que se instaló en Sevilla, como muchos griegos de ese tiempo. Hay constancia de que al menos había unas 50 personas griegas en la Sevilla de aquel momento. Probablemente tuvo una experiencia marina consistente antes de ser nombrado, evidentemente, contramaestre de la nave Victoria, que fue el cargo con el que accedió a la expedición. Después se convirtió en su piloto, en el piloto de la única nave que conseguiría culminar aquella hazaña. Sabemos que tuvo un hijo que heredó después su fortuna, Batista, que se estaba casado con una griega de Rodas, y que tenía relación con los genoveses de Sevilla también. Pero lo importante es que nos dejara ese relato fundamentalmente náutico, técnico de la expedición, que es lo que se conoce con el nombre de derrotero. El derrotero, por decirlo resumidamente, nos ofrece con una increíble exactitud para la época las coordenadas diarias de la ruta. Como decía antes, nos da muestra de cómo se tomaba la latitud, lo que llamaban la altura del sol, la altura sobre el meridiano, con un cuadrante, cotejándola mediante fórmulas y mediante tablas de declinación, algo que era muy difícil de establecer con precisión hasta que se inventaron los relojes modernos y los instrumentos de navegación modernos. En esos momentos el tiempo se calculaba con un reloj de arena a bordo que los pajes se encargaban día y noche de hacer girar para no perder la cuenta del tiempo. Es decir, era la dimensión de la latitud era muy difícil de calcular en esa época, y la de la longitud era mucho más difícil todavía, porque dependía de la variable de la velocidad del barco, y con esos medios de medirla y con esa técnica del reloj de arena, pues era algo extremadamente difícil. También evidencia la velocidad diaria que alcanzaban las naves, las características de los vientos, advierte a otros navegantes sobre los futuros peligros de determinados puntos de la ruta. Es decir, es un relato que hace pensando ya como una guía para navegantes futuros. Informa también de la topografía de las regiones visitadas. Deja constancia de muchos nombres que daban los indígenas a estos lugares, y de los propios nombres con los que ellos bautizaron a esos lugares. Montevideo es uno de ellos, sin ir más lejos. Entonces, bueno, por todo este conocimiento que hay reunido en este libro, pues el derrotero es uno de los documentos más valiosos de la historia de la navegación. Desgraciadamente no ha sido un manuscrito que estuviera valorado a la altura de su importancia. De hecho, hasta mediados del siglo XIX,
no se hace una edición científica de este documento, que es la edición que hace Navarrete en 1837, y por decir el grado de desconocimiento de este documento que había entre los propios griegos actuales, pues hasta finales del siglo XX, muy finales del siglo XX, no se hace en Grecia una traducción parcial dentro de una obra generalista de una parte del derrotero. Así que, bueno, dentro de las iniciativas para celebrar este 500 aniversario de la Vuelta al Mundo y para poner de relieve la participación de los marinos griegos, el hecho de que hayamos podido ahora ofrecer esta traducción íntegra de la obra por primera vez al griego y también una edición comentada, pues creo que ha sido un honor para mí poder trabajar en este proyecto, y creo que es una aportación también a poner de relieve la importancia de los griegos en aquellas expediciones y en general en la historia de la navegación. En Grecia es fundamentalmente una civilización marina desde el Paleolítico, y es una civilización a la que debe gran parte de su conocimiento todas las demás naciones en cuanto se refiere a la náutica, a la geografía, a la exploración científica de la naturaleza, a todo lo relacionado de una manera más o menos directa o indirecta con las exploraciones y los viajes por el mar. Así que con esta introducción, pues quedo a disposición de los demás también para el coloquio. Perfecto. A mí me gustaría preguntarte, ya que estábamos hablando del derrotero y por hilarlo rápidamente, también Albo cuenta cómo está la nave, porque sabemos que llegó muy mal, ¿no? ¿Te da algunos datos? Sí, en algunos momentos. Albo es muy, digamos que es parco en detalles que se aparten de su objetivo, pero evidentemente muchas veces nos da informaciones sobre el estado de la nave, nos dice, por ejemplo, pues en determinadas ocasiones que ha habido tempestades, pues que les habían partido el palo mayor, la verga de mesana, que había una vía de agua, que achicaban agua, que la nave estaba en malas condiciones. Lo sabemos por el testimonio del derrotero, pero evidentemente también lo sabemos por otros testimonios del momento, ¿no? La verdad es que para quien no lo sepa, porque esto es un dato muy conocido, bueno, pues la nave llegó en unas condiciones deplorables ya desde el sur de África, es decir, hacia antes de la propia travesía del Océano Índico, que se hizo por una ruta distinta a la que hacían habitualmente los portugueses, por una ruta desconocida. En esa ruta estuvieron a punto de descubrir Australia, incluso los españoles en ese viaje de vuelta. Se hizo por una ruta totalmente desconocida, siempre con el mar en contra y con los vientos en contra. Tardaron más de 3 meses en atravesarla y llegó ya la nave en unas condiciones terribles al Cabo de Buena Esperanza, donde les cogieron 13 días más de tormentas y donde todavía tenían que remontar todo el Atlántico. Así que fueron achicando agua literalmente desde el sur de África hasta su regreso a Sevilla. Yo creo que debe ser, he hablado de esto con gente que sabe de marinería, de navegación, debe ser el viaje más milagroso de la historia, desde luego, frente al desafío que tenían. A mí me gustaría también ir un poco al origen, a esa Sevilla en la que todo se empieza a pensar y a proyectar, esa casa de la contratación, que es una manera maravillosa y estructurada de organizar lo desconocido, porque realmente no se sabía a dónde se iba a llegar, pero iba llegando información de rutas, de nuevos lugares, de nuevas gentes. Y también es un momento en el que se vive, digamos, en un mundo lleno de mitos, lleno de noticias no muy comprobables, ¿no? De los monstruos, de lo que esperaba la gente que se adentraba en el océano. Antes Consuelo hablaba de la expedición de Solís. Solís acabó devorado por caníbales en el Río de la Plata
me gustaría saber si eso influyó en disminuir la recluta de marineros españoles. Había mucho miedo en la Sevilla después de haber oído el final de la expedición de Solís, y por eso a lo mejor entraron más marineros de otros países, ¿o no tuvo nada que ver el miedo? El miedo siempre existe. Por ejemplo, Colón en el segundo viaje lleva con unos 1.400 hombres. En el tercero solo consigue alistar 300, porque hay miedo, porque los que han venido han dicho, pero el miedo se pasa pronto. Y como diría aquel, más con nas de alambre. Es decir, que todos necesitan, es una necesidad. Por otro lado, a mí me gustaría subrayar una cosa, y es que los reyes contratan por la eficacia. Es decir, y hay que tener eso también en cuenta cuando decimos, por ejemplo, la casa de la contratación. Bueno, pues contratan a gente tan como Vespucci, Caboto, Solís, Magallanes. Es decir, se contrata por la eficacia, y por eso la casa de contratación funciona tan bien. Hubo corruptelas, hubo algún que otro problema, pero se trataba de buscar la eficacia. Y la eficacia lleva al final a que la gente se convenza de que aquello puede funcionar. De hecho, si no recuerdo mal, Caboto era un poco espía de Enrique VIII, ¿no? Había trabajado. Claro, que viene de Inglaterra, en fin, bueno, pues no importa. Es una persona que puede valer y se le contrata. Y eso es lo que supone también la grandeza de todo ello. Y una cosa al margen que me gustaría decir, y es que todos los meses el Archivo General de Indias pone un documento. El documento de este mes precisamente es una prueba que el suegro de Magallanes pide para que se le pague, para que le paguen, en fin, lo que se le debía. Y está abierto por la parte donde Nicolás de Nauplia dice cómo mataron a Magallanes, que murió de una saetada en el cuello y que él estaba al lado. Bueno, pues que no deja de ser curioso en un día como hoy, que estamos hablando de los marinos griegos. Iba a decir que además me ha parecido que viendo un poco todas las pequeñas biografías de estos 9 marineros, forman un bonito resumen de lo que fue el viaje, porque uno se volvió en la San Antonio, otro apresado en Cabo Verde, 2 desertaron, algunos sobrevivieron. Me parece que es un bonito resumen. Me pregunto, porque claro, de algunos Albo ha dejado más huellas, pero de algunos, por lo que comentabas también, Pedro, apenas hay un pequeño atisbo de sus vidas, ¿no? Otros se pierden. De lo de Borneo no se ha podido saber nada nunca, ni en estudios indígenas, ni en estudios de la documentación portuguesa. No se les volvió a ver en ningún otro lado a los 2 desertores. Algo se sabe, pero yo en este momento no lo tengo aquí. En todo caso, la documentación es bastante grande. Por ejemplo, sabemos lo que cobraron, cuándo cobraron, cuando se enrolan, casi todos sabemos quiénes son sus padres, dicen quiénes son. Es decir, es un premio a la constancia encontrarlos, pero se van encontrando. Y no, en este momento siento no recordar, quizás Pedro lo sepa. Pedro, ¿tú lo sabes, los 2 de Borneo, qué pasó con ellos? No, no lo sé concretamente. Hay indicios, por así decirlo, para pensar que Juan, uno de ellos, el que es conocido como Juan Griego, sí regresó a Sevilla, aunque se le refiere después como Juan de Nauplia. Entonces, bueno, es posible que se trate de la misma persona. Sería extraño que fueran 2, pero podrían ser 2. También a veces estos apellidos inducen a confusión porque, por ejemplo, pues el apellido, que no es un apellido, es un sobrenombre griego, pues se le aplicaba a casi todos los griegos marinos de la época. Entonces, a veces no es fácil hacer este tipo de afirmaciones, pero sí hay indicios de que al menos uno de ellos sí regresó a Sevilla.
En cuanto al funcionamiento de la Casa de la Contratación, que me parece tan apasionante, cuando estabais comentando que algunos a su vuelta tuvieron responsabilidades dentro, ¿no? De alguna manera, esta experiencia que ellos habían cobrado les colocaba en la vanguardia, eran capaces de poder enseñar a otros pues lo último en las dificultades de navegar, ¿no? Con la prueba que habían podido superar, ¿no? Entonces, es un ejemplo más de esto que decía Consuelo, tal vez, de que pues, no se contrataba en la Casa de la Contratación al hijo de un noble porque era el hijo de un noble, sino a un tío que sabía de instrumentos o que contaba bien o que era capaz de hacer otras cosas que otros no había. Pero había cierto pique entre los experimentados navegantes que venían de un viaje como este o de otros de los que había y gente que era más de estudio, gente que era más un cosmógrafo, bueno, menos baqueteado por las exploraciones. ¿Se producía ahí ciertos celos? Los piques siempre existen entre colegas. Es decir, por ejemplo, pues Colón, y siento volver sobre ello, ¿no? Pues Santaella se mete con él y hace una traducción del libro de Marco Polo simplemente para decir que Colón no tiene razón. Bueno, y que el colega siempre es así. Es decir, esos problemas siempre existen, ¿no? En todo caso, claro, tendría mucho más éxito en las tabernas, todos estos que habían estado de marineros y esos son los que arrastran a la gente a enrolarse en siguientes viajes. Es decir, no arrastra el intelectual que va diciendo qué bonito iban a encontrar ustedes. No, no. El que arrastra es la vida siempre es igual, ¿no? El que en las tabernas, en las reuniones, pues va diciendo las maravillas que hay, lo que se puede hacer, y eso es así. Uh-huh. El origen de este viaje, antes estábamos hablando del Tratado de Tordesillas, ¿no? Donde España y Portugal casi se dan las espaldas en un punto del mar, ¿no? Después de acabado el viaje, ocurre algo parecido en el contrameridiano, ¿no? ¿Fue determinante al final el viaje para ver si era zona portuguesa o no? ¿O siguió el debate hasta el tratado en el que Carlos V ya le regala? Siguió el debate porque los españoles no renunciaban a esa posibilidad. Y claro, pues al final se comprobó que aquello no pertenecía y fue una venta, en definitiva, una venta que hace Carlos a los portugueses, ¿no? Es decir, pero bueno, se acabó. Ya tenía otros intereses ya, digamos. Tenía otros intereses y, en fin, el emperador estaba ya preocupado de otras cosas. Creo que el profesor Hasiotis quiere intervenir y tiene el micrófono cerrado. Intervenir, perdone. Micrófono. No se le escucha. Tiene que Pero activar el micrófono abajo a la izquierda. No sé si lo ve. Ahora, perfecto. Ahora sí. Bueno, lo que pasa con, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Miguel de Rodas, del viaje de Magallanes. Miguel de Rodas era podemos decir, una persona que no la quería Caboto en su viaje, el segundo viaje, y tenía una pelea grandísima, pero el mismo Carlos lo ha naturalizado en un momento diciendo que no, por su experiencia y su náutica y tal, tiene que participar en este viaje, que era fatal para Miguel de Rodas, porque con dos otros españoles no querían entrar en el Río de la Plata hacia no sé, el cero de oro y tal. Y Caboto ha hecho un tipo de expulsión, los había dejado en una isla aislados y ahí los dos fueron heridos, fueron muertos. Y lo que me impresionó muchísimo es que el mismo rey, el mismo emperador, insistía en la presencia de estos marinos, quizá para, bueno, espiar un poco a Caboto, no sé.
Y quizá lo tenían como, yo no lo creo esto, pero creo que en el caso que se moría, por ejemplo, Caboto, quien tenía la autoridad y la posibilidad eh, de ser el jefe de la expedición, esta expedición fue fracasada totalmente, claro. Este es el uno. El otro, que hablando sobre con los cosmógrafos y los submarinos, quiere decir que en en el convenio, un coloquio que se realizó en Badajoz, un poco después del viaje, participaron también cosmógrafos, astrólogos y también marineros. Entre ellos Miguel de Rodas, que tenía en sus manos cartas. Y creo que Albo no participó. Y creo que las cartas y los mapas pertenecían quizás a Francisco Albo, pero tenía cosas, bueno, tenía argumentos para presentar la tesis de los españoles. Al contrario, Francisco no tenía la idea que los españoles tenían razón en esta demarcación. Y no sé si es una razón por qué no participó en este convenio de Badajoz, pero después de unos años se murió. Son cosas que no los archivos a veces son silenciosos en cosas muy importantes y a veces dan una información que es de segunda categoría. Pero a veces no podemos hacer nada. Por ejemplo, los Juanes griegos son tantos en España de la época que no podemos, por ejemplo, identificar este Juan griego pertenecía a esta expedición, el otro al otro. Casi todos se llamaban Juanes griegos. Eso era una solución para sobrepasar la dificultad de sus apellidos, de su procedencia y tal. Por eso lo quiero decir. Profesor, me quería preguntar una cosa. En relación con el derrotero de Francisco Albo, por lo que nos ha contado Pedro y por lo que se sabe, es el documento de un navegante profesional perfectamente preparado, ¿no? Pero también esas pequeñas acotaciones que hace, que son tan escuetas, que pueden definir un momento terrible, ¿no? Con un comentario frío, apenas para dejar la seña de lo que se está viviendo a bordo de la Victoria. ¿Se podría decir que eso también es parte del carácter de aquellos navegantes griegos? ¿Tenían algo de, digamos, de introversión o de que muchas veces aquí es un carácter que asociamos al castellano, ¿no? Alguien que es un poco introvertido, que es un poco seco, pero a lo mejor se había contagiado o a lo mejor vibraba también el propio carácter griego de un marinero griego? No sé, quizá Albo era un tecnócrata, no quería narrar historias. También escribía cosas que podrían ayudar a los demás, a los que venían para viajar. Y también la tradición griega de los portulanos, es decir, las guías para los puertos, aunque son en poesía a veces, son de este tipo. Tantas leguas, tanta profundidad, nada más. Quiero decir que Francisco Albo escribía para los profesionales, no escribía para nosotros, los historiadores. Al contrario, Pigafetta, que era más, bueno, más astuto y más, bueno, comunicando con gente de categoría, podría decir más cosas que tienen que hacer con la historia en general y no con la tecnología. Por ejemplo, Albo no dice nada sobre la muerte de Magallanes. El otro la relata. Entonces, es No dice nada sobre una combinación de una tradición profesional que tiene que hacer también con los portulanos venecianos. No son cosas griegas, no son griegas clásicas, podemos decir, pero también porque este señor, no quería narrar, quería ayudar, quería dejar cosas, las huellas del viaje, no las huellas suyas en la historia. Esta es mi opinión, no sé, mi impresión. Si Pedro quiere añadir algo. Sí, no, mi opinión va también en la misma línea. Es decir, no podemos, el cronista del viaje, por así decirlo, es Pigafetta, por antonomasia. Claro.
Albo se limita a la confección de una obra técnica que es, no hay que olvidar que es un libro de bitácora, es decir, es un instrumento, es un registro, es como un poco la caja negra de la navegación del barco, de la nave, del momento. No es una crónica, no pretende ser una crónica de la expedición, ni tampoco un registro de los hechos que suceden. Aún así, pese a ser una obra de carácter eminentemente técnico, aún así trascienden al texto muchas anécdotas, cosas que tienen que ver con, como digo, con la onomástica, con los paisajes, con los animales que se ven, etcétera, o con cosas, digamos, más accidentales. Pero no es una obra, y no creo lo que quiero decir es que no creo que esto se deba al carácter personal de Francisco Albo, sino más bien a su profesionalidad en este sentido. Me parece muy interesante también el comentario que hizo el profesor Hasiotis sobre la no participación de Albo en la Junta de Sabios de Extremadura a la hora de dirimir las diferencias sobre si la línea del antimeridiano dejaba a las Islas de las Especias del lado portugués o del lado español. Me parece significativa esa ausencia de Albo porque él era el piloto y el que dejaba constancia técnica de toda esa ruta y que, como dice el profesor, pues sabía perfectamente que las islas caían del lado portugués, con lo cual es significativa su ausencia ahí, y máxime teniendo en cuenta que él anteriormente había sido uno de los 2 hombres de confianza presentes en el relato de la expedición ante el propio emperador Carlos V, es decir, a las 2 personas de confianza que lleva el cano a presencia del emperador son Hernando de Bustamante, digamos, el médico cirujano de la expedición, y el propio Francisco Albo, con lo cual sería plausible que acudiera también a la Junta de Sabios a dirimir una cuestión geográfica, pero su ausencia no se nos explica y es probable que quizás estuviera, a lo mejor estaba en Mesina, o a lo mejor simplemente fue apartado de participar en esos momentos porque su testimonio no iba a pesar a favor de la causa española. La historia deja estos vacíos. Había llegado el momento de la política, parece. Sí. Muy bien. De todas maneras, es una maravilla ver que tantos documentos, a pesar de esa imagen tan bonita que ha dicho el profesor Hasiotis, el silencio de los archivos, ¿no? Esas zonas oscuras. Dime, Consuelo. Yo quería decir que, por ejemplo, el Pigafetta no nombra ni una sola vez al Cano. Claro. Es decir, que el cronista es distinto. Sí, pero añadiendo a lo que decía el profesor Hasiotis, ¿no? El rey había dado libertad para escribir a todos los participantes en la expedición, ¿no? Gracias a eso yo creo que tenemos muchas cartas, documentos, aparte del libro de Pigafetta, ¿verdad? ¿Es posible que el libro de Pigafetta, que llega en edición de Francia, creo recordar, no fuera editado completamente? ¿O es que él era muy del lado Magallanes, digamos? Hombre, él va con Magallanes, es decir, él se enrola de sobresaliente para ir con Magallanes. Bueno, y el cronista nunca es parcial. Nunca, nunca. Es difícil que sea parcial. Muy bien, pues yo no sé si queréis añadir algo, creo que hemos consumido el tiempo que teníamos previsto. Si queréis decir algo más, decidme, y si no, si os parece, dejadme nada más que os dé las gracias, que ha sido de verdad maravilloso escucharos. Ha sido una conversación fascinante alrededor de la gran aventura de la circunnavegación con este capítulo de los marineros griegos, y no tengo más que dar las enormes gracias a la Casa de América que ha hecho posible esta conferencia virtual. Espero que las situaciones pandémicas vayan permitiendo que pronto hagamos este tipo de actos de manera presencial y podamos estrecharnos las manos y sigamos estrechando este vínculo cultural que no deja de seguir aquella ruta en la que tantos países, tantos marineros, entre ellos los griegos, participaron y pudieron lograr
algo tan inaudito como era dar la vuelta al globo. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en cualquier otra circunnavegación.